¿Estás listo? ¡Ya va a comenzar! Hola chicos, ¿cómo están? Queremos contarles con Aita una historia muy importante. Espero que la disfruten. Hoy la historia que les voy a contar es la de Zaqueo, quien era un recolector de impuestos y tenía mucho dinero. Los recolectores de impuestos eran odiados porque se consideraban como traicioneros y mentirosos. Zaqueo vivía en Jericó y un día Jesús estaba pasando por allí. Zaqueo quería verlo, pero era muy pequeño de estatura para ver encima de la multitud, así que corrió hacia un lugar por donde él sabía que Jesús iba a pasar. Así que él se subió a un árbol de sicomoro para de esa manera poder ver a Jesús cuando pase por el lugar. Jesús pasó por allí y se detuvo y miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Jesús le dijo: «Zaqueo, apúrate y baja de ese árbol. Esta noche me debo quedar en tu casa». Zaqueo bajó de manera rápida. Él estaba muy feliz de tener a Jesús en su casa. Todos vieron esto y comenzaron a quejarse. «Mire con qué clase de personas se junta Jesús. Zaqueo es un pecador». Pero Zaqueo le dijo a Jesús: «Le daré la mitad de mi dinero a los pobres, y si alguna vez he engañado a alguien, le pagaré de vuelta esa persona 4 veces más». Jesús dijo: «La salvación ha venido a esta casa. El día de hoy, este hombre verdaderamente pertenece a la familia de Dios». Qué linda la historia que nos contó Debo acerca de Zaqueo y de cómo Jesús lo quería igual, ¿sí? A pesar de las cosas que hacía y a pesar que era bajito, no era como todos. El amor de Dios es para todos, ¿verdad? Miren lo que dice la Biblia. ¿Por qué no hay acepción de personas para Dios? Se encuentra en Romanos 2:11. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no hace diferencia. Dios adquiere a todos por igual, ¿sí? Miren estos nenes, son todos distintos. Algunos rubiecitos, otro tiene rulos, otro tiene el pelo oscurito o los ojos más claros que otros. Dios los ama a todos y a nosotros también, ¿sí? No importa tampoco que seamos altos o bajos, gorditos o flacos, o jóvenes o viejitos. El amor de Dios es para todos. Así que nos acordamos de esto, que es muy importante, que Dios no hace excepción de personas. Él ama a todos por igual. Yo les voy a mandar un beso. Que el Señor los bendiga.
visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tu amor puedo sentir, Señor, no importando la situación en la que te encuentres. El Señor estará presente, el Señor estará presente. Hola,
Hola, muy buenas noches. Qué bueno es encontrarnos otra vez, ¿no? Amén. Y saber esto, que Él cuida de nosotros, Él vela por nosotros. Así es, Él es nuestro guardador, Él es el que cuida de nosotros, el que está con nosotros, el que nos acompaña a todos lados y en todo momento. Y sin dudas estuvo con nosotros en este hermoso día de invierno que tuvimos, ¿no? La posibilidad de vivir. Así es, y bueno, comenzó el invierno ya, así que Ya está en curso. estamos en esta etapa nueva. Así que le damos la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos de ese lado. Gracias por, como decimos siempre, apartar este tiempo para poder tener este momento para el Señor. No solamente con nuestra actitud, sino también poder alabarlo como hicimos con esta alabanza. Y ahora sí, escuchar, también tener un tiempo de oración. Disponer, dejar todo para poder tener este tiempo, sabiendo de que más allá de la distancia, más allá de donde se encuentre cada uno y donde estamos nosotros, saber de que estamos unidos bajo el poder de su amparo. ¿Sí? Amén, amor, amén. A ver, si ahí estás y has disfrutado de las alabanzas también, lo que te invito a que compartas también este mensaje que seguramente Dios va a tocar tu corazón. Y si vos tenés interés en alguien que llegue este mensaje a su vida, compartilo de la forma que quieras. Compartilo con aquella persona que te pasó ahora por la mente y que pueda llegar la palabra de Dios a su corazón. ¿Así? Esta palabra especial, ¿no? Es una palabra de Dios muy apropiada, toda palabra de Dios es apropiada, pero muy especial para este día. ¿Sí? Así que el tema que pusimos acá fue algo especial también. Creer y apenas un poco de barro. ¿De barro? Sí, de barro. Si hay un texto que hablábamos con Vale, hay un texto, un milagro de Dios en el Nuevo Testamento de Jesús, en el Nuevo Testamento, que no se repitió y es único, es aquel que se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 9 y en el versículo 1. Allí encontramos a un ciego, pero no un ciego común, porque en otras ocasiones que tuvimos la oportunidad de hablar, de predicar acerca de algún milagro, como por ejemplo aquellos 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico, allí la conexión con esa enfermedad era el pecado. En este caso encontramos que el ciego era ciego ¿desde cuándo, amor? Desde nacimiento, desde chiquito, desde que nació ya estaba en la panza de su mamá. Él nunca tuvo la posibilidad de ver, no vio el rostro de su mamá, de su papá, de su familia, no vio el rostro, no vio nada de lo que se podía percibir visualmente, ¿no? Quizás él tenía desarrollado los sentidos de otra forma, pero lo que era la visión, él no tuvo la posibilidad. No la tuvo. Ahora, ponernos a pensar en alguien, ponete a pensar qué harías sin poder ver, ¿no? Aunque hay muchas personas que no tienen la capacidad de ver, pero por un momento, hasta lo podemos comparar cuando se corta la luz y queremos ir a buscar algo y nos tropezamos con las cosas que están en medio del camino porque no vemos. Y esto que decías, amor, de que de no haber podido ver nunca nada, y él vivía de esa imaginación. Seguramente que las cosas pequeñas que podía tocar, seguramente él podía tener una imaginación, pero ¿cómo podía ver los árboles, no? Si no tenía nada. El sol, le tenían que contar. Le tenían que contar. De hecho, no sé si vos cuando eras chiquito jugabas, yo a veces jugaba y cerraba, y de hecho sí nos pasa que cerramos los ojos para tratar de no ver nada, es como que nuestro cerebro, no sé, ya tenemos adentro incorporado todo lo que nuestra vista puede ver, ¿no? Sí. Es muy difícil imaginar lo que debe ser para una persona de nacimiento el no ver. Bueno, nosotros que tenemos la bendición de poder ver, no podemos describir cómo es en detalle, por ejemplo, un planeta que está lejos, Júpiter.
¿Cómo es? No sabemos, porque no lo vemos. Entonces, incorporar lo que vos decís, ¿no? Incorporar eso viene a través de la vista. Pero este joven no tenía, y tenía una gran imaginación, sin duda. Y otro, como vos decías, amor, el desarrollo de otras actitudes y sentidos en su vida. Por eso queremos leer, a ver, amor, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 9, versículo 1, dice: Mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y el 2. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Hasta el 4. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él siempre dijo que era la luz del mundo, ¿no? Después nos dejó a nosotros. Pero para hacer un poquito de lo que dice acá, que leía, ¿vale? Lo que dice tu Biblia, el Señor estaba rodeado de sus discípulos. Los discípulos tratan de entender si se refiere al mismo episodio que habían tenido con el paralítico o otros. Es el único milagro que en este caso no se repite de esta forma y que no tiene una conexión con el pecado. Por eso acá, como leía bien, ¿vale? Como dice la Biblia, no fue producto del pecado, él nació así, sin... Es más, algunas versiones de la Biblia denotan como que tenía la ausencia de los propios ojos. La ausencia, es decir, no tenía ni los ojos. Así que bueno, en esto, más allá de si tenía los ojos o no, él no veía de nacimiento. Y la pregunta que acá le hicieron, ¿no? Sí, los discípulos. Ahí, dale. ¿Fue por sus propios pecados o fueron por Bueno, pecados de los padres? porque se tenía esta costumbre, la costumbre que se conocía en el pueblo judío, que los padres pecaban y la herencia de esos pecados era por carácter transitivo llevada a sus hijos. Y por eso los hijos de repente, si tenían alguna situación como ciego, era a causa del pecado o de él o de los padres. La herencia por los padres. Pero Jesús le dijo, no fue por sus pecados ni tampoco ahí por está, por eso es importante esto. Cuando el pecado, vamos a decir así, ¿no? Porque el pecado trae sufrimiento. El pecado siempre trae dolor, siempre trae consecuencias. Buenas, nunca. Y Dios nunca, en este caso tampoco, nunca estuvo en su presencia hacerlo nacer de esta forma para luego hacer un milagro. No sé si me expresé bien. No hizo esto de hacer nacer una persona o muchas sin la facultad de ver u otras para después él hacer un milagro en su vida. En este caso en particular en la Biblia, Jesús se topa con este hombre para dejarnos a nosotros una gran lección. La lección en este caso es primero decir de que no era ni producto del pecado de él ni el de sus padres, ni el de su papá. Tenía solamente un propósito, era que él nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Ahí está. Es decir, que podemos hablar que el pecado trae consecuencias a nuestra vida, que por resultado, y muchos de los casos, son enfermedades, porque el pecado enferma no solamente el alma, sino que también después se exterioriza y lo hace de otras formas en nuestro cuerpo. Pero también existen enfermedades, como en este caso, que no son por pecado, sino que son enfermedades
para que Dios sea glorificado. Por eso es un Dios de milagros. Exactamente. Y ahí es donde los discípulos tenían dudas, ¿no? Dudas, pero tenían este cuestionamiento de decir, acabamos de ver un milagro que hizo Jesús, vamos a preguntarle al maestro. Entonces ahí es donde él habla acerca de que es luz. En Santiago dice la Biblia que el Señor nunca es una fuente de mal, siempre es una fuente de bien. Así que no podemos pensar de que Dios puede hacer algo mal. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá tenemos que la causa de la ceguera, descartemos que era pecado. La causa de la ceguera era para glorificar. El propósito era ese. El propósito era glorificar a Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, acá tenemos los versículos 6 y 7, amor. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Ahí está algo que, bueno, es un tema. Este ciego, de repente, yo me lo imagino, ¿no? Frente a Jesús, frente al Maestro, y yo me imagino con los párpados cerrados, frente a Él, sin saber qué movimientos estaba por hacer Jesús, ¿no? Y Jesús, me lo imagino, ¿no? Como que agachándose, tomando un poco de tierra, escupiendo, vaya esto, ¿no? Qué situación que no se repitió nunca más en la Biblia, ni tampoco lo hicieron los apóstoles. Era algo particular y que ahora lo vamos a decir el por qué. Pero yo me imagino el nerviosismo de este hombre ciego. El nerviosismo cuando se enfrenta directamente a Jesús. Pero él tenía desarrollado algo, súper desarrollado, el oído y el olfato. Él podía oler al maestro, podía olfatear al maestro, desarrolló el oído de forma tal que hasta creo que en su imaginación él escuchaba viendo cómo se agachaba el maestro a buscar ese poquito de tierra para después escuchar también cómo el Señor Jesús hizo el ruido del escupir sobre su mano, ¿no? Y yo, no sé, nos imaginamos, María, ¿no? Esto, el hombre ¿qué estará haciendo el Señor? Porque no veía, pero él ¿dónde estaba? No salió corriendo, él no se puso nervioso, no dice eso la Biblia. No tenía ningún momento de duda, de decir, no, ¿qué está haciendo? Porque este desarrollo durante toda su vida, de haber desarrollado estas otros sentidos, hacen de que es sensible. Y frente a él estaba el maestro, untando aquel lodo, ¿no? El barro. Y ese barro poniéndoselo en aquellos dos ojos. Esto, bueno, es muy curioso, pero hablábamos con Vale acerca de nos remontamos ¿a dónde? Y cuando Dios creó el mundo, cuando Dios hizo al hombre. Creó el mundo, cuando Dios creó en el Génesis todo, y cuando Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? Con barro. Y de la misma forma. Fíjese el estruendo en la sociedad, aparte de haber sido un día sábado, ¿no? Que eso dicho sea de paso, los judíos en el día sábado no podían hacer nada. Él hace lo mismo que nombraba el Génesis, que conocían los judíos el Génesis. Génesis formaba parte del Pentateuco, ¿no? De los 5 libros de Moisés, que lo tenían que conocer de memoria. Y él se conecta con el Creador.
Y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que ha hecho en nuestras vidas, de muchos de nosotros. En este caso lo hizo tácitamente, ¿no? Lo hizo empíricamente, de forma literal. Pero hoy en tu vida, Dios lo que quiere hacer es esto, ¿no? Regeneración. ¿Por qué? Porque Él no tenía la capacidad de ver o los ojos, como queramos pensar. Yo en lo personal le decía a Vale, yo me identifico mucho con la versión que dice que tenía ausencia de ojos. Ausencia de ojos, es una apreciación personal. Y que esta formación del barro es lo que no hizo, ¿dónde? ¿Dónde fue que no lo hizo? En el vientre. Ah, sí. Porque ese niño que creció sin vista, Ya nació así. nació sin vista. Nació o sin ojos. Y lo que no lo formó en el vientre, Dios hoy te dice, lo que Dios nos formó cuando vos estabas en el vientre de tu madre, es tiempo, es hora que Él unte ese barro celestial, lo haga ese barro y te dé una nueva forma. Y te dé esa vista. En este caso es la vista formadora, la vista que ve desde otro plano. Nosotros cuando conocimos al Señor, cuando vos conociste al Señor, Dios te dio otra forma de ver las cosas. Y esa forma de ver la vida te cambia, ¿o no? Y sí, totalmente. Ya uno es como que tiene, bueno, otra visión, otra forma de ver, ¿no? Incluso en estos tiempos que vivimos, con todo lo que pasa, no solamente por la pandemia y que hay que tener todos los recaudos, sino que Dios nos abre una visión no solamente de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Exactamente. De lo que no vemos. Y bueno, es la fe. ¿Y qué es esto? Que es la fe que él tuvo. ¿Por qué? Porque así con el barro, yo me lo imagino chorreando el pobre hombre, yendo. ¿Y cómo iba? ¿No? ¿Cómo iba? ¿Qué trayecto tuvo que recorrer? Bueno, quizás da para largo hablar del tema de a cuánta distancia estaba el estanque de Siloé, pero él fue hasta el lugar. Fue obediencia lo que tuvo él. ¿Qué significaba Siloé? Obediencia, ¿no? No, Enviado. Es decir que Dios lo había enviado ¿a dónde? Al estanque del enviado. Y fue obediente. Y fue obediente. Este hombre no tenía fe en el barro, en ese lodo que estaba... Ni en el estanque. Ni en el estanque, tampoco tenía la fe colocada en el estanque. A él le retumbaba la voz del maestro en obediencia a lo que le había dicho. Ve al estanque y lávate. Y esto nos habla para hoy también, ¿no? Que tenemos que confiar que Dios puede regenerar nuestra vida. Podemos regenerar nuestra vida si permitimos que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida y Él, con esa unción del Espíritu Santo, transforme no solamente nuestra visión de la vida, sino que también nuestro corazón. Seguro, pero creo que lo más importante es poder dejar que Él sea, por medio de su Espíritu Santo, el que transforme, el que haga, el que regenere eso que está en malas condiciones y que haga eso nuevo que quizás nunca tuvimos. Sí, hay muchos de nosotros que necesitamos volver al estanque. Ser obedientes y decir, sí, voy a volver al estanque. El estanque ese que refleja el agua. El agua en la Biblia, este tipo de situación, significa y simboliza el ser lavado por la palabra de Dios, por su palabra. Por eso en esta noche Dios te llama, como este hombre, a la fe, a que vengas a la fe en Él, en Jesús, y esa fe que te conduce
a un lugar donde tenés que ser obediente. Muchas veces no podés calcular, no podés pensar, no podés tratar de razonar. No, lo mío es difícil, lo mío no tiene solución. Inentendible. No, tenemos que darle lugar a eso, si no, no podría. Si no, en ese caso, este hombre que estaba ciego de nacimiento le tendría que haber puesto tantas excusas y haberle dicho, no, con un poco de lodo no podés hacer mis ojos. No, el hombre no dice en ningún momento que dudó, sino que él actuó en fe. Exactamente, la actitud. Actitud. Esa actitud que hoy espera Dios en tu vida. Por eso acá dice que bueno, ese lodo no tenía nada mágico, A ver si todavía pensamos que este barro tenía algo mágico, tampoco lo tenía el estanque. Solo la fe en Jesús fue la que tuvo participación en la vida transformada de este ciego. Y hoy nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy para nosotros, no sobre todo en estos tiempos, que tenemos que tener una visión diferente. La visión, así como, no sé si tenés 1 Corintios 1 Corintios capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. El Señor nos da a nosotros la oportunidad de venir a Él y que nuestra vista, nuestro ser sea cambiado y que podamos tener otra visión y otro ángulo de las cosas de Dios. 1 Corintios 2, 14, 15 y 16. Sí. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. A ver, tener la mente de Cristo es tener la visión de Dios. Y tener la visión de Dios se da de la mano con este precioso pasaje de la Biblia que compartíamos en Juan capítulo 9, ¿no? Que Él reconstruye, restituye y nos da una visión diferente de lo espiritual. Nosotros tenemos que tener una visión espiritual. La gente que no es espiritual, tenemos que predicarle al Señor para que puedan ser destapados esos ojos, caídas esas vendas, ¿no? Esas vendas que no le permiten ver, solamente le permiten ver lo malo, tener un ángulo de la vida y de las cosas que no tienen nada de fe. En este caso es Jesús quien es la salida, es Jesús quien es nuestra salvación, nuestro refugio, es aquel que podemos decir gracias porque vos vas a reconstruir mi vida. En esto tenemos que pensar y tenemos que nosotros tener en nuestra vida permanentemente conciencia de que Él lo hace de esta forma. Queremos decirte también que la salvación que Cristo nos ofrece tiene sus consecuencias también. Muchos de ustedes, nosotros también, hemos atravesado muchas veces lo que este ciego atravesó en su momento, ¿no? Este ciego fue juzgado de una forma rara. Primero ¿será él o es otro? Empezaron a dudar si el milagro había ocurrido. Esto para que lean después en casa. Continúen leyendo hasta el versículo 17. Capítulo 9, versículo 1 al 17. Y empezaron a tener ahí alguna duda si era o no era. ¿Por qué? Porque la apariencia, por eso yo me doy un poquito más la mano con que no tenía los ojos, porque decían, no se parece, no se parece. Empezaron a dudar. Y muchos van a empezar a dudar de tu cambio. Muchos van a empezar a dudar de nuestro cambio.
No, pero algo pasó, no, se hacía, No, se no hacía. así, no, claro. No, si Dios hace un milagro en tu vida, no, seguramente vos tomaste algo, o bueno, era pasajero. Siempre el hombre, como a él le pasó, como este hombre hasta fue llevado ante las autoridades espirituales en ese Para que momento. evalúen eso. Tal cual, y muchas veces quizás a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Esto de como no es tan así y tratar de desmerecer esa obra que el Señor hace en Sí. tu vida, en mi vida, en la vida de todos, ¿no? Sí, por eso este hombre no, al final lo amedrentaron tanto a él y a su familia que tenían miedo de incluso esta gente que era espiritual en ese tiempo. Y hoy también pasa, ¿no? Hoy también pasa que muchos no dan testimonio de lo que Dios hizo y no se dan cuenta que el dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida va a causar un impacto en otro que vos no lo podés medir, no podemos medir. No. Lo que nosotros hemos atravesado gracias a que Dios nos quitó de las sombras de la muerte y hoy nos dio vida, el decirlo solamente hace que otras personas puedan tener luz en su corazón. Por eso la salvación puede en nosotros causar muchas cosas de producción de almas, producción de reino, producción de milagros. Y en esta tarde, esta noche ya podemos decirle: Señor, yo quiero ser tocado por ti. Así como lo hiciste quizá con ese barro celestial, ¿no? Y un poquito de fe. Puedo cambiar, Señor, hoy la forma de ver las cosas. Por eso queremos sencillamente hacer una oración. Quizá estás con una visión así, quizá estás con una visión distorsionada de Dios. Dios es bueno. Nada de lo que pasa en este mundo malo proviene de Dios. Es permitido por Dios, pero es consecuencia de que la humanidad está en pecado y está bajo maldición. No nos olvidemos de eso. Por eso es importante en este tiempo buscarle mientras Él pueda ser hallado. Así que, ¿qué te parece si oramos? Oramos al Señor. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle a Dios, no solamente que Él venga restituyendo, cambiando, reconstruyendo, sino que también por milagros. Porque estamos hablando de milagros, ¿no? Un milagro, exactamente. Creo que ahora es donde nosotros tenemos que poner en acción esa fe que así como este nene que nació ya y de grande tuvo el privilegio de experimentar, quizás hoy vos también no tengas visión, no tengas ni siquiera la capacidad de, porque no están directamente, pero que hoy sea el momento para que esas cosas que no ni siquiera las veíamos, que hoy puedan ser transformadas por Él, que hoy pueda ser el Señor el que cree, pero nosotros debemos tener la actitud y tener esa actitud de fe, de confianza, de creer que Él es un Dios de poder, Él es un Dios que no tiene límites, Él es un Dios que puede hacer todo. A veces no nos gusta pasar por cosas feas, quizás estás pasando por cosas feas, pero todo tiene un propósito, así como lo tuvo con esta persona, sí. ¿no? Él tiene un propósito con lo que está pasando con vos, pero hoy todos juntos queremos orar con fe, Amén. orar con seguridad, con Amén. confianza, así que vos del otro lado tenés que ahora directamente dejar todo de lado Vamos a orar. y poner en acción esa fe. Amén. Dame la mano, amor. Y ahí donde estás, si estás con alguien, tómale la mano y vamos a orar. Vamos a orar a Dios y Él va a contestar nuestras oraciones. ¿Sí? Cual sea la petición, Él conoce. Quizás nosotros ahora no lo conocemos, pero Dios conoce la petición. Oramos. Señor Jesús, Gracias. te damos gracias. Gracias, Padre, porque hemos visto en tu palabra, Señor, que tú has hecho un milagro de una creación, Gracias. ¿no? Has dado creatividad, Señor, al poner esa vista nueva en este hombre, Señor, y te has conectado, hemos sentido, Señor, hemos entendido que te has conectado con aquel Génesis donde tú, Señor,
le diste forma al ser humano. Señor, hoy necesitamos muchos que tú nos des forma, que tú, Señor, nos des forma, no solamente nuestra visión, Señor, una visión espiritual, una visión tuya, una visión de Dios, sino también, Señor, aquellos hermanos, Señor, o amigos que están, Señor, escuchando tu palabra ahora, Señor, que tienen un problema en su vida, que están pasando una necesidad en su corazón, que están teniendo problemas económicos, problemas de salud, problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los nietos, Señor, abuelos. Señor, en el nombre de Jesús, ahora oramos porque tú, Señor, estés obrando en cada una de sus vidas, en sus corazones, con un poder milagroso, así como lo hiciste, Señor, en esta oportunidad, con este ciego de nacimiento. Tú puedes hacerlo hoy y nosotros creemos en ese poder, creemos en el poder regenerador, en ese poder que cambia totalmente, no solamente que cambia, sino que coloca cosas nuevas en nuestra vida, como en este joven, Señor, que no tenía quizá los ojos, tú colocaste ojos nuevos. Quizá hay del otro lado personas que necesitan órganos nuevos, necesitan, Señor, porque sus vidas ya están atravesando por situaciones de enfermedad, que están dependiendo de algún medicamento, de algo. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por un milagro de parte tuya, Señor. Oh, Señor, sabemos que tú eres aquel que puede llegar a ese corazón, cambiar su vida, regenerar los órganos y darle, Señor, nueva vida. Y aquellos, Señor, que estén escuchando y que sus corazones, Señor, tengan que estar transformándose porque tienen, Señor, una regeneración y ahora están reconciliándose contigo, que tu Espíritu Santo, Señor, esté abrazándolos con amor y dándoles más de ti. Señor, ahora, Señor, queremos que tú escuches a cada uno, Señor, de los que están atravesando por problemas económicos, que tú estés en su economía, en su mayordomía, Señor, llegando a cada lugar a tiempo y que tú, Padre, muestres, Señor, tu amor y tu compañía, aún en momentos, Señor, de escasez. Tú estás con nosotros. Señor, oramos por la familia, Señor, en cuanto, Señor, al matrimonio, los hijos, Señor, y los abuelos. Padre, que tú estés cuidando de la familia. Señor, que tú estés regalando a cada uno, Señor, este gozo en medio de todo este tiempo que estamos atravesando, que este gozo venga de parte tuya, Señor, y que tú inundes cada hogar de tu presencia, porque creemos en tu poder, Señor, y sabemos que tú obrarás en consecuencia a tu palabra, porque ella no volverá vacía, sino que tendrá que hacer el trabajo y la obra que tiene que hacer en cada corazón donde haya caído tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra no va a volver vacía, sino que va a volver con muchos testimonios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Y bueno, amor. Sí, nos despedimos. Hoy, esta noche, no vamos a tener el encuentro, así que esperamos que todos se puedan conectar en esta reunión Claro. que hemos tenido. Así que les mandamos un beso enorme, a poner nuestra fe en acción y confiar que Él tiene todo bajo control. No se desconecten porque todavía tenemos una alabanza más para alabar a nuestro Padre Celestial. Les mandamos un besito, buenas noches. Que Dios les bendiga. Bendiciones. que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para.
sé que la cruzarás si lo puedes. Como si el camino llega a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas.